Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que nos vayas a ver. Acá estamos de nuevo con Ramsés Cabrera, hablando de magia, del método de los 11 pasos de la magia, creado por José Luis Parise. Y bueno, ya en videos anteriores habíamos ido avanzando desde lo que eran los 4 paradigmas imperantes al caos de la idea y cómo todo ese caos se ordenaba a través de la palabra. Así que bueno, hoy avanzamos un poco más. Bien, Exacto, continuamos con este recorrido. Muchísimas gracias a ti, Marina, y gracias también a todos quienes están escuchando esto, bien como mencionabas, por las vías que están disponibles. Precisamente entramos en uno de los momentos del recorrido más peligrosos, y de hecho hasta el propio nombre del paso lo indica, porque estamos hablando del peligro de la forma. el peligro de Como la bien has forma. Ujú. Exacto. Como bien has realizado un repaso básico de los bloques que hemos recorrido por el momento, Sí, hemos recorrido cuál es el caos de la idea, algunas claves con que reconocerlo y especialmente escucharlo. Porque al poner tus ideas en palabras vas a tener posibilidad de escuchar sí, el orden oculto que rige ese caos. Orden oculto que no decidiste tú, pero que está en ti sí, y que genera las cuestiones que no quieres. Al bien, mismo tiempo, ese mismo caos, si te basas en ese caos de la idea, eso será el desde donde se te hace imposible conseguir los resultados que sí quieres. Tenemos ambas caras de la moneda, podríamos decirlo. sí, Avanzamos y recorrimos también claves del el orden de la palabra. Está el puente, que es la escucha. La escucha te permite tanto detectar el caos de la idea, como también iniciar tu recorrido hacia poner en orden ese caos. bien, Desde escuchar, desde poner en palabras, desde utilizar tus propias palabras acorde a método. bien. Tenemos entonces los niveles más sutiles de la psique humana. Pensamiento, palabra. Ujú. Continuamos todavía en un terreno de lo sutil, pero digámoslo así, ya no es tan sutil lo que vamos a trabajar ahora. ¿Por qué? Porque estamos hablando del terreno de la forma. Y la forma es dependiente de registros todavía más sutiles que son los que habíamos mencionado recién. Ajá, Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que no porque sea forma significa que haya que dejarlo afuera. Muchas personas que están metidas en estos temas sí, seguramente habrán recorrido dos posibilidades. O que de repente la forma no importa y entonces hay que dejarla fuera, ajá, o que, porque imagínate, porque es muy formal, porque se trata de cuestiones protocolarias, pongamos, y lo importante es la esencia de la persona, cosas de ese ajá, estilo que uno dice, es la sí. esencia de la persona, se referirá al perfume que utiliza, la esencia, o de Chanel número 4 o directamente lo que tratan es, todo es emoción, todo es forma. Tal vez he hecho aquí un salto que tal vez no todos estén al tanto. Cuando hablamos de forma, hablamos también de sentimientos. Ah, bien, vale, ¿Cómo vale te la sientes? aclaración, vale la... Claro, efectivamente. Tal vez cuando uno recorre estos temas, inicia a aprender cuestiones que hace que resulte natural hacer esa relación, pero no necesariamente. Como mencionaba recién, se puede escuchar directamente, bueno, cómo te sientes, cómo estás. Ahora bien, como te comentaba, hay mucha gente que dedica un montón de tiempo a pensar que la solución está única y exclusivamente en los sentimientos. Yo, de hecho, he estudiado con gente budista, o digamos, de gente que ha tenido formación budista en Sí, mis épocas de universidad, pero muy, muy, muy formación budista, ¿eh? Estamos hablando de gente que, digamos, no es que se haya leído un par de libros, y que adoptaba un enfoque bastante psicológico, y decía, bueno, pues todo el tema de las personas que no consiguen lo que quieren es porque tienen un trave emocional. emocional. Exacto. Y evidentemente yo no te digo que no haya que trabajar las emociones, no es que no haya que atender a si resulta que tienes lo que podríamos llamar en un primer momento un bloqueo emocional, un estancamiento de emociones.
Lo que pasa es que, como mencionábamos antes, ese es un nivel posterior. Ya estamos hablando de paso 3. Sí. Y como al ego, todo ese precipitado, todo ese conjunto de cosas que te han dicho que eres, pero que no eres tú, porque depende de la época en la que naciste, la cultura en la que naciste, la familia con la que te criaste, los dichos que te dijeron de que es Ujú. posible, imposible. Todo eso conforma lo que llamamos el ego, El el ego. yo, lo que crees que eres tú, pero como mencionaba, es simplemente dependiente de todas esas circunstancias coyunturales y que a fin de cuentas es, digámoslo así, una sucursal de los paradigmas imperantes en tu psique. Sí. Al ego le encanta todo lo de las emociones. Sentirme bien o pensar que la cuestión es que los demás se sienten mal y por eso me atacan y por eso no sé qué. Bueno, es lo que más atrae al ego. Por vía de lo que sí, sí lo atrae, Sí. y también por vía de lo que no. Porque la forma incluye las emociones, pero no se limita a las emociones. ¿A qué me estoy refiriendo? Quieres conseguir algo, tienes una idea, Ujú. em, digamos, empiezas a hablar sobre el tema y te escuchas, pero de repente surge un primer escollo que es precisamente, ay, es que no sé cómo hacerlo. El cómo. Eso también, claro, efectivamente, eso también es una trampa enorme. ¿Por qué? Porque pretendes detenerte por vía de la forma, por cómo te sientes, porque te sientes bien con donde estás, o porque te sientes muy mal y por eso no puedes atender a lo que quieres, o porque no sabes cómo proceder, o tienes una certeza absoluta de que el cómo es ese, y en realidad el cómo, a diferencia de las otras coordenadas que venimos recorriendo los pasos previos, Sí. es totalmente negociable. Por eso hay gente que se obsesiona con Con cómo, el cómo. cómo ¿Cómo? ser. Ujú. Claro, efectivamente. De hecho, seguramente tú también habrás visto, porque todos hemos visto miles de películas, ¿sí? ¿Y cuál es uno de los temas más recientes? No tanto antes, pero digamos desde los 2000, desde los finales de los 90, 2000, 2010, uno de los tópicos más cliché de las películas es tienes que ser tú mismo. ¿Cómo debes Ah, ser? Tienes que ser como tú mismo. Y es una sí. cuestión de, al final, ser como tus circunstancias han dedicado que sea, porque fíjate, Ujú. de repente, si eres, porque eres tímido, tienes que estar orgulloso de que eres tímido, no tienes por qué preocuparte de cómo piensen los demás, es toda una cuestión de cómo, y al final no entra siquiera en juego una decisión por parte de la persona. Y hasta te digo, no te pide páginas simplemente para hacer un pequeño corolario, para demostrar que es peligroso este momento. Hay que tomarlo, pero sigue siendo peligroso el Sí. tema de la forma, porque ellos están caídos. Fíjate que, como te mencionaba, todo este tema de las películas, porque tienes que ser tú mismo, cómo tienes que ser, y si resulta que eres una persona un poco rara, pues entonces no pasa nada, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que son dichos que suenan muy bien, Sí. pero ¿qué pasa si resulta que ese cómo eres, de repente resulta que es poco productivo para la sociedad o peligroso, o de repente es contraproducente a los... Imagínate, hoy en día, no sé, te digo una cosa, ser de derechas tiene muy poca prensa. Yo no digo que yo sea de derechas o que haya que ser de derechas, no, no me refiero a eso. Pero estamos de acuerdo que en determinados ámbitos, Ujú. ser de derecha está hoy un poco de modé. ¿Sí? Y si yo te digo, bueno, pues para yo ser yo mismo tengo que ser de derechas y tengo que ser un racista y tengo que ser un xenófobo y tengo que ser... Es como yo soy, tengo que ser único, tengo que ser como yo soy, imagínate, ese estilo de cosas ya directamente se te caen encima. Porque los Claro. mismos que te decían, tienes que ser único, tienes que ser tú mismo, tienes que ser genuino, son los mismos que te van a decir, a atacar por todas las Sí. vías, porque no eres como ellos piensan que es aceptable ser. Nota de pie de página a esta nota a pie de página. De nuevo, no pretendo decir que hay que ser de una forma u otra. Tengo, digámoslo así, bueno, argumentos para decir, oye, mira, por decir un caso, Sí. hasta por referente de integración y por todos los beneficios que trae la integración, pensar que directamente todos los problemas del mundo son por los inmigrantes de X sitio no es sustentable. Podríamos Ajá. hablarlo de eso. No Sí. pretendo reducir el tema a un ser o no ser, Claro. sino en todo caso, bueno, tengo mis argumentos para responder ante planteos así. El problema es que mucha gente trata de reducir, como te mencionaba, todo este tema a ser como debe ser, y se convierte en un motivo de detención.
¿Con qué sí convertirlo en un motivo de avance? Decidir cómo te sientes. Y eso es un tema muy potente, que de hecho hasta si quieres ahora lo podemos abrir, Sí, sí, porque sí. generalmente la gente piense que es que me siento así y me siento así y ya está. Pero ese cómo sentirte depende de una serie de factores sutiles que si te han dicho otro mensaje que es que ahora mismo tienes en tu cabeza, tienes en tu cabeza, ay, qué mal me va, qué mal me va, qué mal me va. Otra persona te dice, ¿te has ganado la lotería? Y antes siquiera de que tengas el dinero en la mano, Ujú. cambia tus sentimientos. Bien sea porque de repente estás, ¡ah, qué sorpresa! O no me lo creo, o ¿qué me estás contando? ¿Estás loco? ¿Tengo que llamar al psiquiátrico? Ya te cambió, digamos, la Sí, forma de sentirte, lo sí, utilizo sí. bastante a propósito, te cambió la forma de sentirte simplemente por lo que te dijeron. Ujú. Bueno, podríamos hablar tal vez en otro momento, pero de este tema hay cosas también absolutamente desgarradoras. Gente que tiene depresiones galopantes, no porque haya cometido, perdón por la palabra, cagadas o cosas, digamos, malas de verdad en la vida, sino directamente porque su familia, esto es así tal cual, gente Sí, de mi misma edad que tiene depresiones galopantes porque su familia una y otra vez le dijo, eres una mierda. Nada más por eso, porque se lo dijo, ni cometió, digamos, una cuestión que diría, guau, tío, se cometió una cuestión absolutamente horrible, no sé, mató a alguien o sí, cometió sí. un fraude horrible o dejó en la estacada a su familia, no le importó un pomo o algo. No, sino simplemente porque le dijeron, eres una mierda, es una mierda, es una mierda, es una mierda. Y al final yo recuerdo que me decía, pero es que si me lo dicen tantas veces, significa que tal vez es verdad. Porque se lo dijeron, Claro, sí. nada más. Imagínate. Tremendo, sí. Ahora, esta cuestión emocional, digamos, las emociones van y vienen, salvo que uno se agarre de ellas y las sostenga a lo largo de las horas y de los días, ¿no? Porque está incluso comprobado que una emoción puede llegar a durar 12 minutos como máximo. El tema es si después uno se aferra a esa emoción, ya sea de las alegres o de las tristes o el miedo, lo que sea. Bien, la depresión ya es otra cosa. Ahora, vos decís que uno puede elegir cómo sentirse, que esa es una decisión y que eso favorece, dentro de lo que es el método, favorece a conseguir el resultado que quiero. Esa sería la postura, ese sería el paso, ¿no? Elegir cómo me quiero sentir. Claro, es una decisión. Ujú. Recordemos, estamos hablando de un método. Y por método, entonces, permite ordenar. Sí, Si tú quieres, por ejemplo, montar un negocio, ¿sí? Por sí. ejemplo, una cafetería. Ujú. Tú dices, bueno, tengo que ordenar las mesas, tengo que ordenar la zona de la cocina, tengo que ordenar el equipo de limpieza y tengo que ordenar, me imagino así, ¿eh? Por ejemplo, la zona de las bebidas. Sí, Ordeno las mesas con sus sillas correspondientes. Ordeno las bebidas, pero la cocina y el equipo de limpieza o ni está o directamente está de cualquier forma. sí, ¿Hay que tener un negocio realizable? Pues no. Tal cual, como estamos viendo aquí, estamos recorriendo paso por paso las fuerzas sutiles que rigen, digamos, todo el universo que incluye a el resultado que quieres generar. Quieres generar un resultado, necesitas conectar con esas fuerzas sutiles. sí, El tema es que, como hemos visto en pasos anteriores, de entrada no están ordenados. O para ser más exacto, están ordenados según un orden oculto del cual tú tienes que aprender a apropiarte sí, para utilizar toda esa fuerza, ordenarla y generar con esa fuerza el resultado que quieres generar. claro, Por tanto, tal como también tienes que decidir sobre tus pensamientos y tu palabra, pues también entonces sobre tus sentimientos. Y hasta te podría decir, no nos vendría mal, digámoslo así, quitarle un poco de hierro al asunto. Porque de repente te dicen, bueno, tienes que aprender a hablar, bueno, vale, digamos, no sé, por ejemplo, vienes a pensar,
por decir rápidamente, sé que existe la oratoria, Sí, ¿sí? La oratoria es esa disciplina que uno dice, bueno, pues aprendo a hablar. No digo que lo que estamos recorriendo se limite a oratoria, pero digámoslo así, a la gente cuando recién empieza a reconocer de estos temas, como que no le resulta una cosa tan estrambótica. sí. Tienes que aprender a pensar. Bueno, hay mucha gente que se ha pasado toda la vida, bueno, diciendo, bueno, ¿en qué consiste un razonamiento lógico? De nuevo, no resulta una cosa estrambótica. Ujú. Tienes que aprender a sentir y de repente ahí saltan todas las alarmas. ¿Cómo que tengo que aprender a sentir? Si hasta de hecho a mí me han dicho que lo que yo tengo que hacer es seguir mis sentimientos, tengo que seguir a mi Bueno, corazón. claro. Eso justamente te iba a decir de lo que es la inteligencia emocional y de validar las emociones, porque hoy también estamos en una cultura en donde hay que estar bien, dale para adelante, vamos siempre, y es como que no se valida la tristeza o no se valida el miedo, y también, digamos, te dicen, bueno, las emociones hay que atravesarlas. Se te murió un perrito, un gatito, y vas a estar un mes, 2 meses, capaz que 3 meses triste. Bueno, ¿qué pasa en esa situación? Digamos, ¿a dónde queda la elección de cómo me quiero sentir en función del resultado cuando hay una pérdida, por ejemplo? Claro, es decir, precisamente ese es el tema. Si tú decides un resultado, Ujú. vas a tener que decidir también una dónde, esto hemos recorrido en veces anteriores, una dónde con el cual tomar la falla, ese problema basal, llamémoslo así, Sí, del cual no consigues el resultado. sí. Te dirijas a tu resultado de acuerdo con tu adónde. De repente sucede una cuestión que te desarma todas las emociones, por caso, una pérdida. Sí, Es evidente, a ver, nota a pie de página, esto tiene en realidad toda una profundidad que se le puede dar. ¿Por qué? Porque el método se basa en el psicoanálisis, en las obras de los grandes psicoanalistas, Freud, también Jacques Lacan, que ah, viene de Francia. sí, No digo viene en el sentido de que su obra viene de Francia, pero en realidad ese señor es, tal como Freud, del siglo XX. A lo que me estoy refiriendo es que cuando hablamos específicamente de la pérdida, y hay muchos también articuladores al respecto, se puede profundizar muchísimo más. Yo estoy hablando en un término bastante general, introductorio. sí, Claro, ¿sí? bien, Te digo, porque en realidad, estamos así, estamos hablando de un primer nivel. Esto tiene unas raíces que tiene bastante potentes el tema y no pretendo ahora mismo que abarquemos todo eso. bien, bueno, bueno, Se puede abarcar. Y hasta de hecho, si hay gente que tiene, ok, mira, me gustaría obtener alguna recomendación, después si te parece, te puedo pasar alguna recomendación de un vídeo, tal, porque de estas cosas hay material publicado, ya más en profundidad respecto a, bueno, ¿qué hago ante la pérdida? ¿qué Por hago decir ante un la caso. pérdida? Claro. Eh, ¿Qué Pero hago ante el duelo? en un primer paso En un nivel así, general. es alinear a lo que estoy recorriendo, cómo me quiero sentir en función del resultado que quiero conseguir, y sería como, hablándolo en lo práctico, sería empezar a sentirme ya como si eso estuviera logrado. Para ser más exacto, primero que todo, hay que decidir cuál es la emoción que quieres sentir. Porque tampoco se trata, digamos, de decir, bueno, todo significa que tengamos, como mencionabas antes, que estar bien todo el tiempo. Claro, También tiene un proceso, digámoslo así. Oye, mira, falleció un familiar. No pretendemos que te conviertas en una especie de máquina que no tiene sentimientos y se muere el mundo y no pasa algo. No es ese el claro. tema. Sí, Pero sí también tener en cuenta, tener, digámoslo así, el orden de decidir, bueno, acorde con mi resultado, acorde con mi adonde de guerrero, ¿cuál es el sentimiento que me conviene sentir? Porque al sentirme así, ajá, estoy conmensurando que me dirijo a mi resultado. ¿Por qué? Y esto, ¿cuál es la cuestión? Con que estableces la relación. Generalmente alguien dice, bueno, para yo sentirme bien, tengo que tener tal resultado. ajá, El, digamos, secreto está en invertir esa relación. claro. Ujú. Si te sientes Así, así, entonces atraes el resultado. Y evidentemente entonces eso va a ser un combate interior para, ¿en qué sentido? Darte los motivos por los cuales sentirte como quieres sentir. claro. Sostener ese sentimiento.
También ante las esfinges, las dificultades, los desafíos, que resulta que alguien en tu familia se separa o le pasa algo grave. Igualmente, ante todas esas, digo, por nombrarlo de la familia, porque estábamos nombrando ese campo, pero también de repente, no sé, un día te levantas por la mañana y dices, uff, a todos nos pasa, si Sí, no todos nos levantamos. te golpeaste el dedo chiquito en la pata de la cama. Claro, una cosa así, o imagínate, viste como suele suceder en las telenovelas, generalmente suele ser las telenovelas latinoamericanas que la protagonista se levanta ya toda maquillada, Ah, toda sí. pinta, el hombre se levanta así con el pelito ya todo arreglado, musculoso, casi aceitado, podríamos decir. No somos así la mayoría de la No. gente. Levantamos por la mañana y a veces, uff, que si tengo que ir al trabajo a encontrarme con aquel, o tengo que hacer tal cuestión, no me apetece en absoluto. A todos nos pasa. Sí, sí. Entonces, darte de nuevo los argumentos por los cuales sentirte como quieres sentirte, sostenerte en lo que quieres hacer, es todo un trabajo. Y lo mejor de todo es que no es una cuestión de, bueno, me siento así y ya está. No, sino que es un trabajo que se hace también en la palabra. ¿Por qué? Porque si no sientes los sentimientos que quieres sentir, Ajá, palabra porque te sientes con otros sentimientos. En el sentido, ¿por qué sientes ahora mismo otros sentimientos? ¿Por qué? Escúchate. Ay, que resulta que encontré a esos hijos de mala madre y de repente se están poniendo pesados en el proyecto que yo quiero llevar adelante y no sé qué. Momento, me escucho. Eso que estoy diciendo ahora es en realidad hacer un combate hacia afuera, ajá, pretender poner el poder en los demás y entonces pelearte hacia afuera, pero ese combate hacia afuera tiene una precondición, que es que de entrada tú les pusiste el poder afuera. claro. Digámoslo así, anulas esa premisa y no tienes por qué pelearte contra el otro. Con cuestiones tan concretas como, momento, yo pienso que en realidad no puedo llevar adelante mi proyecto porque los otros dicen que no. ¿De dónde viene esa idea? Puede ser que yo encuentre otras vías con las que continuar avanzando en mi proyecto y puede ser que los otros se muevan o no, pero mientras tanto yo estoy desarrollando mi proyecto. Entonces yo no tengo ya motivos por los cuales pelearme contra los otros. Claro, Y si no tengo motivos por los cuales pelearme contra los otros, entonces los sentimientos de conflicto, de ira, de enfado, etcétera, etcétera, ya no van a tener lugar. no tienen lugar. Exacto. Todo eso, de nuevo, se basa, como estábamos mencionando, en un trabajo. Poner en palabras los motivos desde los cuales se te detonan esos sentimientos. Nómbralos, simplemente. Claro, es la única Y, manera de develar el por qué nos estamos sintiendo así. exacto. Te escuchas y entonces tienes tu posibilidad de presentar los argumentos con los que responder ante esos otros argumentos automáticos que estaban en ti. Y Perfecto. tienes las herramientas, porque el propio método a la vez te da las herramientas con que generarte esos argumentos de respuesta. A fin de cuentas, ay, sí, es que resulta que es muy difícil encontrar trabajo hoy en día. Te recuerdo que el método de la magia, o sea, esa misma enseñanza, es la misma enseñanza con la cual Gandhi liberó la India. Me Claro, estás contando tú que conseguir un trabajo que seguramente te involucra, es decir, no pretendo minusvalorar tu sí, sí. proyecto empresarial, pero me estás diciendo que tiene la misma envergadura crear un trabajo, por muy grande que sea, en comparación con liberar la India. Entonces no puedes pensar, oh, es que es tan difícil. Oh, ok, tal vez es difícil, pero tienes herramientas con las que se han conseguido cuestiones infinitamente más grandes. Más grandes, sí. Claro, entonces empiezas a, digamos, bueno, pues tal vez todas esas excusas de que es imposible, lo que sea, no tienen tanta importancia. Y si empiezas a reconocer que esas cuestiones no tienen tanta importancia porque lo escuchaste, entonces a su vez los sentimientos al respecto se desactivan. Se Estamos desactiva. hablando de los sentimientos contrarios, exacto. O para ser más exacto, los desactivas tú porque hiciste el trabajo en los otros. Claro, sí, 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 sí. Es darme los argumentos que desarmen el pensamiento por el cual yo me estoy sintiendo así. Claro, el argumentario automático que te surge por el cual te sientes de determinada manera. Ves que ahí vamos teniendo una jerarquía. Sí, No es sentimiento origen de todo.
El origen está en unos dichos basales, que si no los decidiste tú es que están automáticamente en ti. Y si están automáticamente en ti, entonces no eres tú, no lo decidiste tú al respecto, Ujú. entonces no decidiste tú. Entonces, evidentemente, si sigues esos sentimientos y esos argumentarios, esas palabras automáticas que están en ti, al resultado al que vas a llegar no es el que decidiste tú. Claro, no, no, Tienes posibilidad perfecta de reconocí exactamente dónde está la causa del problema y entonces tengo posibilidad de establecer mi plan, ponerlo en marcha, aplicarlo para responder ante eso. Y cuando hablo de responder me refiero a solucionarlo, digamos, sí, sí, desactivar esa causa sutil. Y entonces activar la causa sutil que yo sí quiero, que es aplicación de método, porque gracias al método genero el resultado que quiero. Y no claro, solamente el resultado, sino que genero yo los circuitos mentales que me los llevo a todo el universo. tal cual. Porque de hecho, crear vamos a crear porque el plasma está disponible, pero vamos a crear cualquier cosa y que no se acerca ni a un centímetro de lo que queríamos. O sea, es importantísimo esto de este paso en donde vos decís que sale el cartel peligro. Acá detenerse un poco y ver, a ver qué decidimos hacer. Hasta te diría, no te detengas si no utilizas esa fuerza que automáticamente, claro, lleva a una detención porque es inercial. La inercia trata de frenarte de nuevo, otra vez que te pares, en la forma, en cómo te sientes. Esa misma fuerza que trata de detenerte, la utilizas para seguir avanzando. Buenísimo. Bueno, Ramsés, nos vemos la próxima. Gracias Estupendo. por estar. Le recordamos a la gente tus redes, tu Instagram, tu canal de YouTube. Claro, efectivamente, pueden encontrarme en Ramsés Cabrera en Facebook, Ujú. en Instagram Ramsés Cabrera 1920. Y además, desde este mes tengo una página web nueva donde estoy construyendo, digamos, distintos accesos a los distintos canales que manejo, digamos, también incluso los distintos canales donde publico materiales, etcétera, Ajá, que es, lo digo, sí, www.r-nco.com, que son las siglas de mi nombre, Ramsés Narciso bien, Cabrera Olivares, bien, r-nco.com. bien. Van a estar apareciendo acá en pantalla. Así que Estupendo. cualquier cosa, bueno, se contactan con Ramsés. Vos atendés, por ejemplo, procesos personales, consultas personales, eh, No, ¿o lo no? que son consultas personales y orientaciones personalizadas, lo que sí les puedo ofrecer es el contacto de quienes sí tienen habilitación para llevar ese nivel. Yo todavía ese nivel no lo tengo, pero sí doy actividades explicativas. De hecho, próximamente estaré publicando información sobre actividades que estaré dando, no solamente yo solo, sino también en colaboración con más personas, Sí, a través de distintos canales. bien. Y lo que son orientaciones más personalizadas, tengo varios contactos que son muy recomendables y que sí les pueden dar, digamos, lo que sería una supervisión introductoria personalizada, por ejemplo, o cuestiones así más en profundidad. Simplemente contáctenme y les paso los contactos cuanto antes. Buenísimo. Bueno, Ramsés, que tengas un hermoso día. Va, para vos ya estás transitando la media tarde más o menos, o por Exacto, ahí. efectivamente. Sí, Pero, horario español. claro, nos vemos la próxima entonces. Hasta la Un próxima. beso Muchísimas grande. gracias. Chau, Chao, chau. chao.